El día de hoy vamos a avanzar el laboratorio número 7 en la parte teórica. Y el próximo viernes sería el laboratorio presencial en el horario establecido para sacar todo el registro de campo. ¿Ya? Bueno, como objetivo de el laboratorio número 7 tiene como título levantamiento de detalle. Como objetivo tenemos el poder realizar una poligonal de apoyo para hacer un levantamiento correcto de detalle. En este caso, un detalle para nosotros va a ser una edificación, una construcción, como por ejemplo, entonces a eso vamos a referirnos como detalle. También un detalle puede ser, qué sé yo, una plaza con sus árboles, sus banquitos, etcétera, ¿ya? En fundamento teórico me van a poner todo referente a lo que es una poligonal cerrada, es decir, todo lo que ya pusieron en el laboratorio número 6 y van a investigar qué es levantamiento de una poligonal de linderos desde una poligonal de apoyo, ¿ya? Y me van a investigar el método de radiación para este trabajo. ¿Cuál trabajo? Para el trabajo de levantamiento de una poligonal de lindero desde una poligonal de apoyo. Y también el trabajo de campo que se requiere para realizarlo. Entonces, lo que se verá en este laboratorio básicamente es que vamos a tener un detalle, en este caso una edificación, como se puede observar en la imagen, y como estamos viendo planimetría, vamos a levantar una poligonal que nos va a servir de apoyo para poder levantar los detalles de mi edificación. Vamos a verlo, por decirlo así, el detalle desde la parte de arriba, ¿no? Entonces vamos a armar una poligonal con el detalle, lo que ustedes ven esas líneas amarillas, y para poder realizarlo vamos a tener que ayudarnos de una poligonal, en este caso es esa poligonal que ustedes ven con rojito, A, B, C y D, ahí está. Entonces, con la ayuda de esta poligonal, vamos a poder levantar los detalles de la edificación, para luego con todos los datos que tengamos, ir a gabinete, calcular, y poder sacar el área total del detalle, el perímetro, longitudes, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es en qué me debo de basar antes de poder trazar mi poligonal? Como las personas ya han visto, en campo, cuando yo les daba una poligonal, ya sea abierta o cerrada, yo se los daba arbitrariamente porque ellos estaban practicando cómo poder levantar. Entonces, vamos a apoyarnos en ese concepto de arbitrario para poder elegir cuáles van a ser los puntos estratégicos que van a conformar mi poligonal de apoyo, es decir, la poligonal que está con rayas rojitas, ¿ya? ¿En qué me voy a basar? Cuando vayamos al laboratorio presencial, yo siempre les voy a decir, necesito que me hagan el levantamiento de este detalle y les voy a mostrar una edificación, por ejemplo, esta edificación, ¿no? Y ya las personas que están en campo tienen que ver de qué manera van a trazar su poligonal de apoyo, ¿ya? ¿En qué se van a basar? Se van a basar en que deben elegir puntos estratégicos donde a través de él yo pueda avisar muchos detalles de la edificación. Por ejemplo, a través del punto C, miren, ahí están con las flechas amarillas, yo puedo avisar este puntito, o sea, varias esquinitas del detalle, ¿no ves? ¿Qué pasaba si yo ponía mi punto C en esta ubicación, por ejemplo? Voy a poder ver solamente este punto y estos puntos de acá van a estar como que puntos ocultos.
y tendría que volver a tomar otro punto aquí para poder formar una poligonal y poder ver estos detalles de acá. Entonces, al incorporar yo un nuevo vértice o un vértice más, yo voy a tener cálculos más grandes. ¿Por qué? Porque mi poligonal va a ser, a ver, 1, 2, 3, 4, de 5 o 6 vértices, ¿ya? Siendo que yo podría realizar una poligonal de solamente 4 vértices. Entonces, al yo tener una poligonal con más vértices, voy a tener más registros, y al tener más registros voy a tener que hacer más trabajo para poder realizar los cálculos a mano. Entonces, cuando las personas vayan a campo, tienen que verificar en qué distancia o en qué punto yo puedo poner mis vértices para que yo pueda ver todos los detalles de la edificación, pero que al mismo tiempo no tenga que implementar muchos vértices en mi poligonal de apoyo. ¿Ya? Entonces, procedimiento. Como ustedes saben, el primer procedimiento es ir a hacer el registro de campo, es decir, digo reconocimiento de campo. Ir al terreno, reconocer el terreno, ver qué obstáculos tengo y cuál es el detalle a levantar. Luego de eso, realizo el croquis. ¿Qué es el croquis? Es un dibujo a mano alzada, lo más parecido al terreno. En este caso, el primer croquis que van a realizar va a ser el croquis de la edificación, que yo se les voy a otorgar. En este caso es todo esto, ¿ya? Esto es una vista desde arriba, ¿ya? Esta es la edificación en sí. Y luego van a enumerar todos los puntos o esquineros de la edificación con números. Y luego de eso se tiene que ver en cuáles van a ser los puntos estratégicos para que yo empiece a colocar los vértices de mi futura poligonal. ¿Ya? Entonces ahí están los vértices, le pongo nombres a mi vértice y cierro. ¿Para qué? Para armar mi poligonal de apoyo. No olviden que en el croquis deben de especificar hacia dónde está el norte y ya. Eso es básicamente el croquis. Entonces, repasando. ¿Cómo van a armar su croquis en este laboratorio? Primero, deben de dibujar el detalle, es decir, la edificación que se les va a otorgar. Van a dibujarlo solamente sus esquineras, como si la estuvieran viendo la edificación desde la parte de arriba, ¿no? Realizan el croquis lo más parecido al terreno y luego implementan lo que son los vértices de mi poligonal de apoyo. Y ya después ubican el norte. Entonces, todo esto es lo que tiene que verificarse en su croquis. Luego que sigue, luego de tener ya registrado mi croquis, luego de tener registrado mi croquis, yo empiezo a realizar el trabajo en campo. ¿Ya? Aquí les voy a explicar de qué manera lo van a hacer. Ya. Yo tengo aquí el croquis, ¿no ves? Y lo tengo aquí la planilla donde yo voy a empezar a rellenar. Cuando vayan a campo, traten de tener ya una planilla semi-hecha, es decir, que tenga todos estos datos que están aquí con amarillo y que tengan aquí los recuadros para simplemente ir a campo y rellenarlo. Entonces, luego de tener armado mi croquis, ¿a qué procedo? Agarro mi GPS, lo configuro de la manera en que se enseñó en el laboratorio número 3 y pongo el GPS en el primer punto de mi poligonal, de la poligonal de apoyo, que sería lo de negrito, ¿no? Entonces agarro el GPS y lo pongo en el vértice A. Y una vez tenga las coordenadas, las anoto y empiezo ya a realizar el trabajo
con la estación total y los primos. Entonces se los voy a ir dibujando mientras vamos rellenando. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Y pongan atención aquí, por favor. Ya. Lo primero que se debe hacer para este laboratorio, y se debe seguir esta secuencia, lo primero es que se debe hallar los ángulos internos de los vértices de la poligonal, ¿ya? Dependiendo en qué vértice yo estoy estacionada. Y luego ya empiezo a hallar los HZ que existe desde los vértices hacia el detalle, ¿ya? Entonces vamos a seguir esa secuencia para todos. Entonces empezamos. Creo que ahí. Ya, no olviden que su planilla debe de referenciar puntos, los puntos donde ustedes se van a estacionar con la estación total y los puntos visados. Y los puntos visados son los puntos donde debe de ir el prisma, ¿ya? Entonces, ahora sí empecé. Dice, primero me estaciono. Ay, ok. Primero agarro y me estaciono en el punto A, ¿ya? Voy con la estación total, centro y nivelo. Y vamos a seguir esta secuencia. Que dice que primero debo hallar el ángulo interno de mi vértice de la poligonal. Entonces, ¿cómo voy a hallar el ángulo interno del vértice A? Voy a poner un prisma en el punto anterior al vértice y otro prisma en el punto siguiente al vértice de interés. ¿Ve? Entonces, no. Aquí al principio, primero tenemos que hallar el rumbo de partida o el rumbo o azimut de partida. Se me estaba olvidando. Entonces, para hallar el rumbo o azimut de partida, lo primero que tenemos que hacer es estacionarnos en el punto A, visar el norte. ¿Cómo se visa el norte? Se pone la brújula aquí abajito y hago que el eje del lente de la estación total coincida con el eje de la brújula que está apuntando hacia el norte. Entonces, ubico al norte, pongo HZ en 0, supongamos que en esta dirección esté el norte. Pongo HZ en 0 y todas las rotaciones que se va a hacer en sentido horario, ¿ya? Entonces, una vez estando HZ en 0, yo hago este movimiento. Giro hasta pillar B, o sea, hasta que el láser intersecta el punto B. Y disparo. Y ahí voy a obtener ya sea el primer rumbo o el primer azimut de partida. ¿De qué va a depender si es rumbo o azimut? Va a depender en el sentido que está yendo y si sobrepasa los 90 grados. Si sobrepasa los 90 grados es un azimut y si no, pues es un rumbo, ¿ves? Y cuando es un rumbo yo tengo que especificar aquí mi registro de campo desde dónde nace y hacia dónde va, ¿ya? Una vez teniendo mi rumbo o azimut de partida, ¿qué debo hacer? Ahora recién voy a seguir esta secuencia. Hasta aquí ya lo tenemos. Me estaciono en A, aquí está, viso D, ¿por qué? Porque estoy queriendo hallar el ángulo interno del vértice A, ¿no ves? Entonces viso D y pongo HZ en 0. Pongo HZ en 0, es decir que de esta diagonal me va a empezar a medir los ángulos. ¿Por qué? Porque es planimetría, ¿ves? Se intersecta aquí. Y giro en sentido horario hacia mi siguiente vértice. El siguiente vértice es el vértice B, ¿no ves? Y hago que el láser intersecte al centro del prisma y disparo. Al disparar yo voy a obtener un HZ, que en este caso sería el ángulo interno del vértice A, ¿se dan cuenta? Entonces agarro y lo anoto, aquí está. Y como disparé en este sentido, voy a obtener la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Y aquí lo anoto. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más sigue?
Sigo estacionada en A. Voy por aquí. Sigo estacionada en A. Viso B. ¿Ya? Ya me salté en este punto. Voy a empezar a avisar todos los HZ que hay desde el vértice de la poligonal hacia el detalle. ¿Ya? Entonces, viso B, pongo HZ en 0. Pongo HZ en 0 y giro en sentido horario hacia el detalle. Lo voy a hacer en otro colorcito. Este. Y giro en sentido horario en esta dirección hacia el detalle 1 y disparo. ¿Qué voy a obtener aquí? Voy a obtener un HZ que lo anoto aquí y voy a obtener una distancia. ¿Cuál es la distancia esta que obtengo? Como yo disparé estando en el punto 1 y estacionada en A, la distancia que me va a otorgar va a ser la distancia que existe entre el punto A y el punto 1. Esta distancia. Otra cosa, al momento de disparar, también aquí en el detalle debe estar parado otro prisma, ¿ya? Porque si no, ¿dónde van a intersectar el láser, no? ¿Ya? Eso. Voy por acá, ahora me toca esto. Entonces voy a borrar todo. Vamos a empezar a dibujar de nuevo. Ahora me toca estacionarme en B. Voy, me estaciono en B. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Hallar el ángulo interno del vértice B. Para eso necesito que un prisma esté en el punto anterior al vértice donde estoy estacionada y a un punto siguiente al vértice donde estoy estacionada. Entonces, estando en B, viso A, se ve todo esto, lo anoto, y la distancia que existe entre el vértice C y B. ¿Por qué? Porque fue aquí donde yo disparé. ¿Ya? Y lo anoto. Entonces, ya saqué el ángulo interno del vértice de interés y ahora me toca hallar los HZ desde el vértice de la poligonal hacia el detalle. Entonces, ¿qué hago? Me estaciono en B. Pongo un prisma en el punto siguiente donde yo estoy estacionada, es decir, en el punto C, y pongo otro prisma en los detalles de interés. En este caso sería en el 4, en el 3 y en el 2. Porque a partir del vértice B puedo ver esos detalles. ¿Ves? Tranquilamente, no me hago problema porque ninguno me tapa con el otro. Entonces empiezo. Estacionada en B, viso C. Y pongo HZ en 0. Y giro en sentido horario hasta pillar mi primer detalle, que sería el detalle 2. Aquí va a estar otra persona con el prisma, ¿no? Y disparo. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener el HZ que hay, el HZ que hay entre el vértice B y el vértice 2, y como disparé estando en B y 2, voy a obtener la distancia que existe entre B y 2. Y agarro y lo anoto acá. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuál falta? El 3 y el 4. Lo mismo, procedo de la misma manera. Vuelvo a avisar C, pongo HZ en 0 y lo giro en sentido horario hasta intersectar mi siguiente detalle. Y disparo. ¿Qué obtengo? El HZ que hay entre el vértice B y el punto 3 y la distancia que existe entre el punto 3 y el punto B. ¿Cuál falta? Falta el 4. Entonces lo mismo. Intersecto al vértice C, pongo HZ en 0 y giro en este sentido hasta intersectar el siguiente detalle y disparo. ¿Qué obtengo? El HZ que hay entre B y 4, que es este,
y como disparé en este sentido, la distancia que existe entre el punto 4 y el punto B. Y está aquí. ¿Se entendió? ¿O a alguien le quedó alguna duda? Y así. Es decir, que a partir de los vértices de la poligonal, yo voy a empezar a avisar todo lo que se pueda del detalle. Aquí en el punto B, se pudiera avisar también el punto 5. Pero si yo viso el punto 5, el punto C ya va a estar de adorno, ¿no? Porque del punto C solo puedo avisar el 5. Entonces lo dejo que el punto 5 se pueda avisar desde el C. A ver si alguien me entendió. ¿De qué manera trabajaría si vengo y me estaciono en el punto C? Estoy por aquí. A ver, ¿quién me puede decir? Por puntos extras. Vamos a seguir la secuencia. ¿Qué es lo que primero tenía que hacer? Hallar el ángulo interno del vértice de mi poligonal. ¿No ve? Entonces, ¿cómo hallar el ángulo interno? Pongo un prisma, un punto anterior al vértice de interés y otro prisma a un punto siguiente al vértice de interés. Una vez teniendo estacionado y centrado, viso B, pongo HZ en 0, es decir que de aquí me va a empezar a medir el ángulo, giro en sentido horario hasta avisar el siguiente punto y disparo. ¿Qué obtengo? El ángulo interno del vértice C y la distancia que existe entre el punto C y el punto D. Listo. Ya hallé el ángulo interno de ese vértice de la poligonal. ¿Cuál es el siguiente paso? Poder hallar los HZ que intersectan los vértices de la poligonal con el detalle. Entonces, ¿de qué manera hago eso? Sigo estacionada en C, pongo un prisma al siguiente punto donde yo estoy estacionada, voy por aquí, no, por aquí, y hago que el láser intersecte al prisma. Pongo HZ en 0 y también debo de tener otro prisma en el punto del detalle, en este caso en el punto 5. Una vez teniendo HZ en 0, hago la giratoria en sentido horario hasta intersectar el detalle y disparo. Ahí obtengo el HZ que intersecta al vértice C con el punto 5 y la distancia que existe entre el vértice C y 5. ¿Ven? Y lo anoto. Aquí está. Y así, sencillamente para todo. Entonces, una vez haciendo todos los trabajos necesarios, lo anoto en mi registro de campo. Lo anoto en mi registro de campo y ya. Eso es básicamente lo que debe tener su registro de campo. Otra cosa que queda aclarar. Esta secuencia de llenada de datos de aquí puede variar según a cuántos puntos tiene su detalle y a cuántos puntos van a tener su vértice. Si ustedes entienden a lo que yo les expliqué hace rato, se les va a hacer muy sencillo poder hacer un nuevo registro de campo para otra poligonal de apoyo y para otro detalle. ¿Ya? Entonces, una vez yo teniendo hecho mi registro de campo, aquí está. Una vez yo teniendo hecho ya mi registro de campo, ya puedo empezar a realizar los trabajos. Entonces, ¿qué va a incluir la memoria de cálculo? Ay, ay, ay.
¿Qué va a incluir la memoria de cálculo? Primero, vamos a calcular todo lo necesario para la poligonal de apoyo. ¿Ya? Ya. ¿Cómo voy a hacerlo? Si se dan cuenta, cuando yo hice el registro de campo, yo obtuve ángulos internos de todos los vértices de la poligonal. ¿Ve? Entonces agarro una tablita aparte y saco los datos necesarios. Es decir, los ángulos internos medidos de todos los vértices que pertenecen a mi poligonal de apoyo. Y de la misma manera también anoto la distancia que hay de vértice a vértice de mi poligonal de apoyo. ¿No? Y ya, estos son los datos que ustedes requieren para que puedan calcular todos los cálculos necesarios. Vamos a volver a ingresar, por favor, antes de que se nos corte el tiempo para terminar de explicar. O bueno, les voy a mandar otro link.